Huánuco Pampa Inca Yacta 2, Etnohistoria, una ciudad incaica en movimiento, por Efraín Treyes Arostegui. La multietnicidad de un espacio. Visto a gran escala y desde el Cusco, el espacio que venimos conociendo se percibe como una V de vaca, cuyo vértice estaría formado por la cuenca del Marañón y del Huallaga, a saber, la cordillera central y oriental. Como hemos visto, la primera era considerablemente más alta que la segunda, mientras que aquella se conocía como Huánuco Pampa. Esta se denomina Paucar Pampa. Así, los dos grandes ríos del Chinchasuyu daban lugar a dos grandes aperturas y esplanadas. En la más alta abundan los guanacos, en la otra las águilas. Pero la concepción del espacio de ambas trató de ser siempre unitaria, como que tiempo después compartirían muchas fiestas rituales. La vertiente del Huánuco Pampa corresponde a lo que algunos estudiosos han llamado Huánuco Huamalino y otros reinos de Huánuco, cuyos componentes llamaban Huari al lugar sagrado de donde se habría originado hombres y dioses. Ayahuacaguncu era una de las tres parcialidades de lo que algunos han llamado el reino de Huánuco y otros el imperio Yaro, compuesto también por Ichohuánuco y Huamalí. Ayauca Ichuk son parte del sistema simbólico de orientación, tomando como referencia la salida del sol. Así, Ayauca es la derecha y Chouk la izquierda, o Ayauca el sur e Ichok el norte. Asimismo, Ayauca y Ichok han sido asociados simbólica y respectivamente con el sol y la luna, el oro y la plata, el varón y la mujer. A su vez, Huamali estaría asociado al Huamani, divinidad tutelar que velaba por la fecundidad y la reproducción del ganado. Precisamente en la actual provincia de Huamalíes se encuentran los espectaculares edificios del Piruro, en la zona del Tantamayo. Allí se aprecian restos de casas de 6 pisos con escalera interior y techos de piedra. Dentro de algunas de estas torres famosas hay nichos dispuestos regularmente en 4 o 5 pisos. Ante estos edificios a los que los arqueólogos se inclinan por asignar un carácter funerario, que reflejaría la estructura parental de la comunidad, uno no puede menos que recordar a Ciesa de León, que, aunque no vio ni habló directamente sobre el Tantamayo, sí destacó la importancia que entre los del reino nativo de Huánuco tenía la creencia de la inmortalidad del alma. Impresionó al cronista la fuerza de los ritos mortuorios en que los señores eran enterrados en bóvedas, pero no solo, sino en compañía de mujeres huitas de las más hermosas, que parecían prepararse dulcemente para el momento de la muerte y el reencuentro con el finado. Entre las varias unidades incas que habitaban la pampa de los Huánucos y la pampa de las Águilas, hubo amplios vínculos de intercambio ritual que datan de tiempos inmemoriales y, como veremos más adelante, fueron modificados e institucionalizados bajo el abrigo del Estado Inca. Entre las etnias situadas al medio de ambas cuencas destaca la de Huacrachuco, Huacrachuco, asentados en la banda oriental del Marañón. Llamamos así porque solían utilizar un gorro singular que remataba en un cuerno de venado y eran adoradores de Amaru o serpiente. Los Huacachucru han dejado algunos restos arqueológicos de importancia en la localidad de Tinchac, actual distrito de Pinra, a 6 leguas del Huancayambamba. Según una descripción del presente siglo, en Tetilhac se tiene una vista panorámica imponente por estar ubicado el sitio precisamente en las cumbres que separan la cordillera oriental de la central. En el cuerpo central del Tinchac se halló la bella estela de 2,5 metros de alto y casi 1 de largo, que al parecer representaba una guerrera sosteniendo en una mano una porra y en la otra la cabeza de trofeo. La información de las visitas coloniales tempranas permite apreciar más en detalle el posible asentamiento de Chupaichu y sus vecinos inmediatos, los Chata, ya llevados por el Inca para cuidar las fortalezas Colpagua, Cacapasa y Cachapaipagua. Eran individuos altos y bien dispuestos para la guerra. Incluso llegaban a afirmar ante el visitador que antiguamente
Quienes superaban la talla mínima no pagaban tributo alguno. Se lo aprecia asentado al sur del mapa, algo alejado de las fuertes que debían cuidar, pues ellos estaban en zona fronteriza con los Carapacho. Precisamente en el siguiente capítulo veremos lo que esta distancia suponía en desplazamiento y control o pérdida de recursos del Tahuantinsuyo. También, también tendremos ocasión de mostrar la interacción entre el Estado y los Cuero y Mima cusqueños, así como algo de la relación de estos grupos con los Chupaichú. En el extremo oriental del mapa se ubican los Panatagua y los Payanzo. Esta es la dirección que años más tarde tomarían algunos indios Chapaichú, forzados por su encomendero a emprender la conquista de la llamada Rupa Rupa. La expedición fue un fracaso y el hecho de integración de los Panatagua al régimen colonial español tuviera que esperar hasta el siglo XVII ha llevado a pensar en un gran vacío amazónico. Pero evidencia arqueológica y etnográfica revela que los Panatagua, como en general muchísimos elementos llamados selváticos, desempeñan un rol fundamental en el desarrollo cultural y social del Pilcomayo. Incluso queda abierta la posibilidad de que el propio término Chupaichú, que en quechua cusqueño significaría acaso mi cola o acaso tengo o soy de cola, no sea más que una de las múltiples formas descriptivas con que grupos de distinta cultura, clima y vestimenta han clasificado a lo largo de la historia a quienes perciben como diferentes o han querido diferenciarse de quienes suponían inferiores. Sí, como ha sido señalado, los habitantes de las zonas altas del Huánuco llaman a los moradores de los valles templados Chupaichú, afirmación o negación de un rabo, quizá originada en la suerte de cola que se semejaba al común taparrabo. Bueno, es recordar que los habitantes de esos mismos valles cálidos llaman a los moradores de las alturas Yucuy, a saber cuy. Así, si se acepta que los habitantes de la altura pudieran burlarse de esos rabones que no parecían vivir en casa ni tener ropa tejida y más bien paraban con su desnudez al fresco, debe admitirse que desde abajo y en contacto con la vida al aire libre, los habitantes de la altura se semejarán conejitos de indias, roedores siempre dispuestos a meterse en su hueco, incapaces de vivir al aire libre como uno. Así, el conflicto entre Yucuy y Chupaichú, antiguo y generalizado, entre cuyunes y rabones, solamente demuestra que el prestigio humano es algo muy importante. Pero también ayuda a entender que por amplio y variado que haya sido el espacio geográfico en que pretendemos descorrer esta historia, los habitantes de uno de esos extremos y otros, del amplio espectro de climas y altitudes, no solamente estaban al tanto de la existencia y características de los otros, sino que tenían posición al respecto y no vacilaban en expresarla en forma alguna sarcástica. Total, después vendría un mundo dominado por rinrizapas, orejones, y luego dominado por zuncazapas, barbudos. 1. La administración de una provincia del Inca. La publicación de las visitas de Huánuco abrió un primordial camino hacia la mejor comprensión de la vida provincial en el Tahuantinsuyo. La feliz iniciativa de arqueólogos, etnólogos e historiadores seguirá dando fruto. Recientemente, Craig Morris y Donald Thompson han publicado los pulcros y contundentes resultados de más de 3 lustros de excavación y análisis de la ciudad de Huánuco Pampa. El supuesto imperio inca se veía muy distinto desde la periferia que del centro. Las instituciones políticas y económicas parecen no haber estado tan separadas ni nítidamente definidas como en otros estados antiguos. La actividad mercantil y el intercambio de mercado fueron menores que en sociedades comparables. En suma, una confirmación arqueológica de la imagen de un imperio redistributivo y una revalorización de la importancia ceremonial estatal. Pero también una viva y sostenida composición de una ciudad inca y del conjunto multiétnico que gravitaba en torno suyo, que será un gusto de ver detenidamente. Lo primero a destacar en este viaje arqueológico es el carácter intrusivo y foráneo de Huánuco Pampa. En otros términos, resulta muy difícil pensar en la inmensa ciudadela como resultado del desarrollo autónomo y nativo del lugar. Más bien queda claro que la construcción de Huánuco Pampa fue fruto de la llegada de elementos ajenos a la tradición local.
A pesar de la existencia de ruinas preincaicas en la pampa cercana a la ciudad, más de 1000 excavaciones en el propio perímetro de la ciudadela no han arrojado evidencia alguna de construcciones anteriores al tiempo del Inca. Queda así claro que no se puede considerar a Huánuco Pampa una yacta imperial de origen yaro, que simplemente habría sido embellecida luego por Tupac Inca. La evidencia arqueológica deja claramente establecido que los incas construyeron el centro administrativo básicamente en suelo virgen y que es probable que la construcción haya empezado hacia el último cuarto del siglo XV. Algunos edificios a medio construir acrecientan la imagen de que la urbanización de La Pampa y la expansión del centro administrativo, de por sí de dimensiones extraordinarias, estaba todavía en marcha cuando llegaron los españoles. También se confirma la idea de un súbito abandono de Huánuco Pampa. La importancia de este centro administrativo ubicado en Chinchazuyú queda claramente expresada al eco de la ordenanza del Inca que cita Huamán Poma. Mandanos que haiga otro Cusco en Quito y otro en Tumi, Pampa, y otro en Huánuco, Pampa, y otro en Jantum, Coya, y otro en Charcas, y la cabeza que fuese el Cusco y que se adjuntasen de las provincias a las causas del Consejo y fuese ley. ¿Cuáles serían las provincias cuyos recursos y dirigencia debían subordinarse al dictamen del centro administrativo? La vasta muestra de cerámica estudiada sugiere que en torno a Huánuco Pampa gravitaban grupos étnicos de las cuencas del Hualluaga y del Marañón, además del callejón de Huaylas, Chapaichú, Yacha y Quero, como también Ayaucanahuanuco, Ichuhuanuco y Huamalíes, o Conchuro y Huaira. En grado diverso, hombres y mujeres de esto y otro linaje acudieron por turno a la ciudad del Inca, sea llevando maíz, ropa de lana y otros tributos, sea yendo a residir temporalmente ahí y levantar las paredes del Inca, o tejer ropa para el Inca y cocinar comida para los trabajadores del Inca. El análisis de la cerámica arroja luz sobre el carácter intrusivo y foráneo de la ciudad inca. La mayoría de las vasijas halladas en Huánuco Pampa imitaba la alfarería cusqueña, la cual mostraba contraste dramático frente a la cerámica local, algo más simple y menos ornamentada. Las alfarerías nativas imitaban el estilo cusqueño, solamente en detalles muy menores, observación que permite vislumbrar la continuidad de tradiciones anteriores del Inca. Uno de los elementos que más impresiona al observador es la dimensión de la solución inca a la marginalidad económica o a la dependencia de productos originados en territorios lejanos. La respuesta a la necesidad de levantar recursos financieros en que se apoyaba la expansión del Inca. En efecto, el viajero que llegaba, por ejemplo, del norte, podía distinguir, ciertamente con más nitidez que el arqueólogo de hoy, larga fila de grandes depósitos asentados en una colina del sur de la ciudad. Estamos sin duda ante una clara indicación de la riqueza del Inca y el alto criterio de seguridad puesto de manifiesto en la posición de los depósitos. Eran edificios circulares y rectangulares, con capacidad para almacenar hasta 14.000 y 23.000 metros cúbicos respectivamente, con una suerte de ventanas alargadas en lugar de puertas y entradas, donde se ha encontrado multitud de aríbalos. Evidencia sólida indica que ahí se almacenaban alimentos, pero una visión somera a los tributos que se llevaban a la ciudad del Inca asegura que el rubro alimentos no era el único activo del Inca a preservar. Es muy posible que algunos depósitos se usaran para almacenar ropa, sandalias, armas. Los arqueólogos han encontrado restos sustanciales de maíz y tubérculos, pero el resto fue consumido, extraído o saqueado, o simplemente destruido por el fuego imprevisto o el más certero transcurso de impecable tiempo. La arquitectura de Huánuco Pampa fue de dimensiones colosales y de aspecto variado. Una llamada Casa del Inca, ubicada al extremo del este del complejo, se componía de una decena de estructuras bien dispuestas, con techo a dos aguas y puertas trapezoidales. Los muros de piedra variaban del almohadillado cuidadoso de los aposentos centrales al menos armónico pircado de las construcciones periféricas del complejo. Una cancha en el sector sur de Huánuco Pampa comprendía 19 estructuras cubiertas por una muralla.
Restos hallados en otro complejo en el sector sugieren la imagen viva de varias mujeres conviviendo juntas, tejiendo y fermentando chicha de la buena y produciendo alimentos a gran escala. Por cierto, un complejo de la parte oeste deja la impresión de haber sido un conjunto de instalaciones a manera de barracas, donde la gente comía y eventualmente vivía. Pero no se cocinaba ahí, y cabe la posibilidad de que esos comensales y potenciales ocupantes hayan sido predominantemente o completamente varones. Dicen los arqueólogos que, a primera vista, la diversidad de complejos impide formarse una idea de conjunto, pero que bien mirando no cabe duda que Huanucupampa fue edificado siguiendo un plan preconcebido, en el cual la ciudad crecía en 4 direcciones a partir de un centro colosal. Una plaza abierta de 550 metros de largo y 350 de ancho. Cada sector de la ciudad se subdividía a su vez en 3, lo que nos ofrece el plano de una ciudad dividida en 12 sectores radiales. El fino análisis de Huánuco Pampa, hecho por los arqueólogos Morris y Thompson, permiten comparar la disposición del espacio en la ciudad con la articulación de las huacas y seques del Cusco. Y, aunque no se puede afirmar que la división del espacio estuviera estructuralmente organizada en torno a altares, sí es alta la sospecha que lo que se estaba estructurando en Huánuco Pampa no eran altares, sino grupos sociales. En otros términos, el plano de la ciudad de alguna manera reflejaba la posición y la interrelación entre grupos que la ocupaban. Hay que tener presente que el pacto colonial que ligaba a los grupos étnicos del radio de Huánuco Pampa con el Estado cusqueño resultaba de un acuerdo y de unas reglas claramente establecidas. Así, el Estado imperial inca, que necesitaba del trabajo humano para financiar su expansión, tenía que alimentar y mantener a quienes trabajaban para él. Hoy en día, esa obligación estatal se paga con un cheque que, a título de sueldo y en el mejor de los casos, cubre apenas las necesidades básicas de una unidad familiar. En tiempo del Tahuantinsuyo, el Estado no se limitaba a calcular la composición y el costo de lo que hoy se ha dado en llamar canasta familiar. Las ashta del Inca ponían en la mesa cantidades de comida y chicha, pero había más, pues la arqueología de Huánuco Pampa permite sugerir que el pago del Inca también podía incluir la provisión de utensilios y viviendas en ciertos contextos urbanos, o en casos especiales la provisión de lo que constituía esencialmente una vivienda equipada. Los trabajadores estatales Chapaichú y sus vecinos ocuparon esas viviendas, se alimentaron en barracas y muy probablemente cada grupo tuvo su barrio en la ciudad. Pero quizá el barrio no se elegía, quizás se asignaba o se obtenía, tanto en base a su posesión relativa a otros grupos étnicos del entorno amplio que venimos viendo como a su relación con el Tahuantinsuyo. Incluso si atendemos a Poma, podríamos inferir que los de Ayauca Huánuco podrían haber sido privilegiados en el hospedaje por ser del linaje en el cual había unido su sangre Tupac Yupanqui. Hay que cerrar los ojos y abrir el pensamiento para situarse en ese impresionante Ushnu de dimensiones casi sobrehumanas, al cual convergían todos los espacios de la ciudad, y adivinar la sombra de múltiples cuadrillas de trabajadores moviendo sogas y piedras. Escuchar el paso de cargadores, sin número ni rostro. Intentar acompañar la variada métrica con que iban generando poesía en movimiento al peso diverso de cantidades de maíz, ropa, sandalias, ají, verdes y jugosas quintuchas de coca, cálidas mieles con aromático cuerpo, runas y guarnis, capaces de rimar cuanto fruto natural o pacientemente elaborado puede haber tenido sitio en el reino de este mundo. Atisbar los inmensos aretes de funcionarios estatales cuya minuciosa severidad de burócrata se aplicaba por igual a la cuantificación y taxonomía de hombres y cosas. Sentirlos Kamayok contar con la paciente y efectiva constancia del agua que cae seguido sobre la piedra, los productos entregados al Estado. Contemplarle las manos y el seno al atar los nudos de la estadística que cifraban los activos inca. Sea con arreglo a las ataduras, color, largo y con textura de una previa tasa o bien tomando como variable independiente el corte de pelo o el color de llantos de sus portadores. Otros, no se pida al autor de estas líneas que responda a preguntas tan de otro mundo y otra disciplina, tan arte de otra dimensión, como lo que me ha sugerido una persona en extrema llegada.
Pero ¿serían capaz hormiguitas salvajes trabajando? No lo sé, ni me atrevo a provocar algo así como reflejo del otro lado de la luna. Solamente consta que eran de carne y hueso como nosotros, poseían seso y aspiraciones como nosotros, apetito de variado tipo como nosotros. Eran sobre todo y antes que nada, a diferencia de nosotros, la unidad celular cuya actividad y reproducción hacía posible la acumulación de los amplios fondos y rentas con que el Inca financiaba y mantenía la marcha de las cuatro partes del mundo. Hasta aquí llega mi amor, como solemos expresar los peruanos con tono y ánimo de innuendo y significado múltiple. En verdad, las visiones profundas que sugiere el concebible de filo humano, el Usnu de la ciudadela del Inca, resultan casi simples y fáciles de percibir frente a la contemplación del mismo espacio recorrido probablemente por individuos de externalidad similar, reunidos con ocasión de algún ceremonial importante. Allí habrán confluido nutridas y festivas cohortes, agrupaciones selectas del multiétnico fresco humano que orbitaba en torno a la ciudad del Inca y tenía en Huánuco Pampa el centro de atracción e interacción que hacía verdadera su integración al Tahuantinsuyo. Habrá sido cosa de ver a aquellos Ayahuacaguncu, cuyo siempre a la cabeza del rango de participantes e incluso de sangre emparentada con Tupac Yupanqui. Es imposible delinear el orden de aparición de los plurales personajes y las secuencias de una coreografía sagrada sin dejar de ser laica o al revés, de cuya debida ejecución dependía el mundo y las cosas de este mundo. Pero ahí habrán estado estos paisanos remotos de otros lugares, todo o casi todo el elenco múltiple cuyo espacio, apariencia y remoto origen hemos sobrevolado en el primer capítulo. Y claro, siempre al final, siempre al medio o siempre al comienzo, aquellos chupaichu que desvelan nuestra imaginación. Y deben haber tomado, bailado, comido y bebido en conformidad con la importancia de la fiesta de una programación ceremonial vital para la seguridad y productividad del Estado. En tiempo del Inca los rituales se percibían como engranajes absolutamente necesarios para que el capital humano cumpliera con producir los recursos financieros que el Estado Inca demandaba. El claro y grato lenguaje de los arqueólogos de Huánuco Pampa nos advierte que en la ciudad del Inca, modos tradicionales de compartir bebida y comida fueron posiblemente usados para cimentar las lealtades y ayudar a motivar la colaboración económica y política y militar. Así, en estas fiestas y bailes ceremoniales de carácter ritual y participación masiva, se urdía una multiétnica holografía que desafía la capacidad onírica del ciudadano de hoy. ¿Cómo aprender una parte casi infinitamente chiquita de la casi inimaginable articulación de planos concretos y singulares que percibe o recorre un individuo o su grupo familiar? ¿Cómo intentar la integración de niveles que hoy día nuestra sociedad desempeña, casi con aprensión fóbica, la eventualidad de contaminar los umbrales de una vida con el contacto o sobreposición de una y otra esfera en mantener tan separados lo político, religioso, social y ceremonial? Aquellas fiestas y danzas, esas liberaciones generosas, eran los más directos e inmediatos lazos entre el Estado, tal como lo simbolizaba el Inca o su gobernador, y el pueblo, ayudado a establecer la noción de participar del Estado, era algo más que cultivar las tierras estatales o ir a pelear una guerra lejana. Bien se sabe y se conoce que de la manera en que el culto del sol a Pachacamac y otras divinidades estatales del Tahuantinsuyo se impuso respetando los huaris, jirgas, pucuyos de los huanucus y los chupachos. Se construyeron templos para el sol, adoratorios para las huacas, para venerar a los muertos. Estos templos contaban con gente y ganado y tierra a su servicio. La grandiosidad del Templo del Sol en Huánuco Viejo era renombrada a lo largo del Chinchaysuyu. Hasta la ciudadela inca iban los chupaichu con sus ofrendas, plumas de los antis, conchas coloradas del mar, muyus, ovejas, cebos, cuyes, coca chicha y demás, para satisfacer el requerimiento de la ofrenda al culto. Los chupaichú, en palabras del memorioso Julca Cóndor, tenían chacras e indios que lo beneficiaban y sembraban, todo daban de su voluntad.
Más cerca del valle mismo quedaba el templo de Aguanacure. Se piensa que la institución de este adoratorio estuvo asociada con la presencia del poder de Tupac Yupanqui en Paucar Pampa. Fue tarea de los Chupaichu dotar a los huancas de alimento, ropa, oro, plata, servicio personal, vírgenes y demás. En tiempos coloniales tempranos fue objetivo de diversas expediciones punitivas o de simple saqueo. Hoy guiadas por un ambicioso capitán, mañana por un letrado clérigo. Así como en el plano del culto de la divinidad había deidades asociadas al Estado central y otras vinculadas al entorno doméstico, las danzas y ceremoniales podían adquirir vaivén, sonido y motivación de carácter local. Hasta cierto punto se mantuvo una sensación de fuero autonómico y una relación de identidad más inmediata y directa, que se manifestaba especialmente en las fiestas ceremoniales. El calendario ritual de fiestas centrales del Inca era mantenido en los cuatro suyus, pero también había ciertas fiestas que eran particulares de una de las cuatro partes del mundo. Una de ellas fue la conocida danza Waku, presentada en las palabras de Wananku Poma como la fiesta de los Chinchatsuyu. Hombres y mujeres participaban tanto separándose cuanto juntándose. Ellas tocando un pequeño tambor, casi pandereta, y ellos soplando la cabeza y cuernos de un venado. Así iban cantándose invitaciones o reclamando cariño y atención. Y baile y cante usted, hasta que blandiendo el cuerno del venado y dirigiéndose a ella, los varones cantaban chicho, 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 esto es, preñada, preñada, preñada. Y la fiesta se prolongaba en artilugio de danza y composición, cuyo eco aún dan vida hoy a algunos de esos parajes que en antaño se movieron nuestros personajes. Así, mientras ellas reclamaban por la ausencia de alguien y demandaban saber dónde había estado los fulanos, ellos respondían, en Cusipata, mi elegida, viendo mujeres, en Huaycay Pata, viendo Chancay Pata, y entonces con el estribillo de Huauncu, 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 se cantaba, bailaba y tocaba por igual en la pampa de los guanacos o en la pampa de las águilas.